Porque Salas no habla como argentino, no tiene pasaporte extranjero, ni tampoco tiene los años de otros entrenadores que de repente con más espalda podrían querer poner orden. Y yo sí creo que hay una especie de ninguneo de parte de los más importantes jugadores con respecto a Salas. Peruano, debutante, sí, ganamos el año pasado, pero peruano, debutante, no lo respeto igual. Pero El en Paraguay, de fútbol, pero en Paraguay de fútbol, le sí. ganan, pero en Paraguay ganan. Sí. ¿Y cómo se abrazan? Está bien. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al Ángulo! El año pasado, cuando recién Salas asumió el interinato y comenzó a puntuar, yo me acuerdo que tras uno de los primeros goles que marcó Alianza con él de técnico, el equipo vino donde él a treparse encima a festejar un gol. Primera imagen. Ese Salas de aquella vez con este Salas de hoy, yo no creo que sean dos seres humanos distintos, que involucionó en 8 meses, que se desubicó y se volvió loco por ser el técnico de Alianza. Yo no estoy muy a favor de pensar que Salas ha tenido problema con varios y entonces el culpable es él. Porque hay una tendencia a suponer que porque Andrade declaró lo que declaró, o porque Zambrano declaró lo que declaró, o porque el mismo Brian Reina declaró lo que declaró, todos en la línea de estamos jugando mal, nos falta un plan B, ya nos conocen, ¿no? Tiraban un entre líneas bien crítico para Salas, que me parece legítimo, ¿eh? Me parece genuino, no tengo problema con esa declaración. Pero yo creo que hay un tema de fondo que no tiene que ver con el planteamiento o con la falta de soluciones, como dice Barcos. Porque Salas no habla como argentino, no tiene pasaporte extranjero, ni tampoco tiene los años de otros entrenadores que de repente con más espalda podrían querer poner orden. Y yo sí creo que hay una especie de ninguneo de parte de los más importantes jugadores con respecto a Salas. Peruano, debutante, sí, ganamos el año pasado, pero peruano, debutante, no lo respeto igual. Pero El en jugador Paraguay, de fútbol, pero en el Paraguay jugador de fútbol, le sí. ganan, pero en Paraguay ganan. Sí. ¿Y cómo se abrazan? Se abrazan. Qué Hay extraño una ese comunión fútbol. por eso. Entonces, Sí, pero hay una cosa porque una que- cosa es el año pasado, pero te hablo de este año. El fútbol yo creo que suspende la realidad. El fútbol hace que te abraces con un desconocido. Si lo quieres llevar a términos macro, ¿no? Tú en el estadio, Bilardo cuando llega al Mundial se abraza con un policía. Cuando se clasificó con el gol de Gareca a Perú, con un policía, foto famosísima. El fútbol suspende la realidad. Te abrazas con el que estás peleado, porque ganó Perú. El fútbol suspende la realidad. Y cuando se gana, se abrazan todos. Nunca vi a un equipo hacer un gol. No, estoy mal contigo, no me abrazo. No puedo decir, acusar, afirmar tajantemente, pero sospecho que hay un cierto ninguneo de parte del plantel hacia un técnico, en este caso, convengamos, inexperto como Salas, en su primera campaña prácticamente, ni siquiera tiene un año de técnico, luego no tiene pasaporte extranjero, no tiene una hoja de ruta, digamos, que venga de afuera, que tú lo respetes de entrada, ¿no? El futbolista es muy HDP en ese sentido. Si algo hace el primer día y cuando lo tienes en el vestuario, ya que hay un técnico, y lo podrá decir, el jugador te mide todos los gestos, te mide como el futbolista te mide hasta el carro en el que vienes. ¿O no? El futbolista te mide cómo te vistes, cómo te perfumas, ¿no? Te mide, te tiene medido. Como hablas, todo importa. Y yo creo que Salas, en su inexperiencia de repente, no tenía la ascendencia hacia el resto de jugadores. Y aquí termino y remato. A pesar de salir campeón de la apertura. Sí, porque cuando termina el torneo y arranca el nuevo, es como que arrancas un nuevo trabajo. Y ese trabajo genera exigencia. Y el técnico está no para ser bonito con los jugadores, no está para ser amable, no está para ser políticamente correcto. El técnico está para levantar la voz, está para corregir, está para intentar chambear, para chambear. Y a mí me parece que cuando el técnico no tiene la ascendencia que estaba marcando recién, alguno que gana mucho o que tiene mucho recorrido o que es muy importante, con mucha hoja de ruta, digamos, como jugador, lo puede mirar de reojo, ¿no? Usted que me levanta la voz, Pero usted que me dice que no va a jugar. Pero es de las dos, porque si no tienes esa espalda, está bien. También tu palabra no puede ser ¿Pero por qué ley. no? ¿Pero por qué Tu no? no puede ser ley. Eres el técnico. Sí. O sea, yo tengo que ser, Pero yo tengo que tener espalda. Pero es el poder para, de ser el por ejemplo, pero el poder ahora, puede ser mal utilizado. Está bien, pero solo por ser el técnico no por eso solamente. digo, por eso me estoy atreviendo a decir esto desde Claro. la presunción, porque yo no vi una práctica de alianza. Por te digo. No sé la sinergia que hay. Pero en cualquier caso, hay una cierta insubordinación
cuando no le admites a un técnico inexperto que te levante la voz o que te corrija. ¿De pata, a quién le ha ganado? Sí. ¿A quién le ha ganado? Puede ser. Yo estoy salvado, ¿ah? Puede Yo ya ser. gané. Pero Yo también ya hice una es- hoja de pero ruta también es y un con error- un mundial de repente. también es un error ¿Y este creer- por qué me sienta o me levanta la voz? Pero también es un error creer que tu palabra es la ley si es que no tienes la espalda suficiente Puede ser. como para dirigir Puede ser, no digo que no. jugadores pero con una trayectoria... a lo que voy la es que la hay de tiene- los dos jugadores lados. que tiene Alianza. Yo pienso que hay de los dos lados. Sí, Yo claro. sí creo que en cierto punto, porque no puede ser que varios se peleen con Salas sin que Salas tenga algo de culpa, ¿no? O sea, la pelea siempre es de los dos lados. Entonces yo sí creo que de repente hubo algún manejo que pudo ser mejor de parte de Salas para con el equipo que son sus subordinados y alguna reacción mejor de los subordinados para aceptar algunas suplencias y algunas no convocatorias. Yo sí creo que ha habido el tipo de, este Salas a mí me va a sentar. Si Gareca me pone, ¿tú por qué me sientas? ¿No? Hay O dos- sea, un poco de eso, ¿no? Un poco hay de dos- eso me parece que puede haber en esta situación. Me parecería. Yo creo que hay dos cosas, sobre todo un técnico de poca experiencia, por más que haya sido campeón. Primero, que también el futbolista lo empieza a respetar más desde sentir que los mejoran. ¿No? Aquí no estoy excusando a los jugadores. Hay un orden de las cosas y el orden dice que el técnico está por encima de los futbolistas en ese sentido. Él toma las decisiones, le gusten o no le gusten a los jugadores, ¿no? Pero sí creo que el respeto se empieza a ganar desde el manejo y también desde que el futbolista siente que el técnico lo está haciendo mejor. Pero pero en ese sentido estás hablando... No, es que te corté, pero... A ver, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te corto ahorita? Porque intuyo que lo que vas a decir es que de repente algunos han bajado su rendimiento y por eso entonces... Algunos no confían en la propuesta, dejaron de confiar en la propuesta. Pero... Porque ya, si, ok. si tú sientes que lo que propone el técnico no te hace un mejor futbolista, no hace un mejor equipo, evidentemente desde el punto de ¿Me vista... puedo meter? Yo estoy de acuerdo, es que desde solamente el quiero decir Desde el esto. punto de vista futbolístico es completamente natural que el jugador ya no esté tan convencido. Ok, ya, pero ¿de qué hablábamos? Ya, al menos en la apertura, ¿no? Gran Castillo, bien Valenzuela, y en fin, te puedo dar un par de nombres más de jugadores que han sido potenciados en el tiempo de Chicho. Entonces, quiero decir, No sé si ¿a qué tantos- te... no sé, Hombre, potenciados, Castillo, jugadores que mantuvieron su nivel. Sabac mantuvo No, pero su buen nivel de Castillo- Colombia. Costa Castillo de todas maneras. arrancó bien como lo sí, hizo en pero Chile. algunos se lesionaron. Pero fuera de las lesiones, yo te hablo, Castillo, por ejemplo, o un Reina, ¿no Castillo- subieron su nivel? Castillo y Reina son los mejores ejemplos. Por eso. De jugadores que fueron mejor versión este año que el anterior. Por eso. Después- y eso... Ya, después no. pero eso, ¿se debió a Chicho o no? Porque Sí, si claro. luego bajan su Obvio que nivel... tiene- obvio que tiene un mérito. Yo Por quiero eso, decir o sea, que mi el punto jugador- es ese, ¿no? Que el jugador también, a ver, que el respeto del que habla Pedro, primero que nada tiene que estar porque tiene que estar, por el orden de las cosas. Técnico, futbolistas, punto final. Te parezca buen técnico o no te parezca buen técnico, juegues bien o no juegues bien. Lo que digo es que también hay un factor que tiene que ver con el respeto que uno va ganando, de acuerdo a cómo siente el futbolista que el técnico influye en su rendimiento. Eso es netamente de lo futbolístico. ¿no? Yo Claro, creo que- netamente de lo yo futbolístico. creo que lo que ha Y pasado no perdón, tiene solamente que ver con no, el y, fútbol. y una cosa más, y esta es a favor de Chicho. Si tú decides continuar un proyecto con jugadores de peso y traes más jugadores de peso, ¿no? En una institución desordenada desde el orden de los liderazgos, es fundamental que todos sepan que la dirigencia te respalda a muerte. A muerte. Que acompaña tus decisiones, que acompaña tu política y que está a muerte contigo. Yo no creo que se haya sentido nadie en Alianza. Y eso obviamente le quita peso y obviamente le quita fuerza a la conducción de Chicho. Yo, en la apertura, en Matute, Alianza no solamente ganaba, sino que ganaba de alivio. No le pateaban al arco a Alianza. Y eso tampoco es de casualidad. O sea, no era que qué bien jugaba Alianza en el torneo de apertura. Por cierto, Chicho acaba de ganar el torneo de apertura. Noticia, ¿no? Lo acaba de ganar. No quedó segundo, no quedó tercero, lo ganó con amplitud. Lo ganó fechas antes. Pero eso evidencia Sí. que hay un problema O sea, mucho mayor por eso te digo, que el del, o sea, del gran resultado. porque Correcto, Si entonces, fuese así, entonces, no lo sa- no correcto, sacas a nadie. entonces eso de no tenemos reacción, no tenemos plan B y no tenemos soluciones ante partidos difíciles, ¿en qué momento se torna cierto? Cuando hace poquito Alianza ganó de alivio el torneo de apertura. Por eso yo- Una claro. cosa increíble. Entonces, y Matute era inexpugnable. O sea, no solamente no perdía, ganaba todos los puntos, sino Sigue que además siendo. no le pateaban al arco. Sí, pero no O sea, saquemos- no le pateaban al arco, el equipo funcionaba. Paralelamente hizo una mala Copa Libertadores. Sí, eso es verdad. Eso no se puede quitar, pero ese y la ese Copa era te deja herido. ese era sí. un gran objetivo. Sí, un gran pero- objetivo. sí, pero- Alianza armó el mejor plantel para ganar en la apertura y hacer una
Mínimo una Copa de Libertadores aceptable. Fue mala. Estuvo en camino de que sea buena, pero al final No, el partido no. decisivo contra el rival paraguayo, Libertad, ¿no? Sí. Pero es que no solamente es por los resultados, es por el rendimiento. No, está bien, No, pero o sea, digamos... Hay partidos donde no compitió Alianza. Sí, está bien, lo que quieras, pero igualito ganó la apertura con amplitud, con mucha comodidad y con rendimientos que si bien no eran brillantísimos en Matute, eran suficientes para alegrar, para ganar, para que el rival no te patee y para hacer los puntos, pero sostenidamente. Entonces, si el equipo andaba en ese momento, ¿cómo fue que se desdibujó? Ahí está mi pregunta, que yo sinceramente digo, tengo alguna parte de respuesta, pero no quiero quedarme solamente con los lesionados. Ahí es donde yo creo No quiero quedarme solamente con las lesiones, porque hubo lesiones. Claro, pero ahí es donde yo importante. pienso que trasciende lo futbolístico. O sea, tiene que ver más con un tema personal. ¿En qué momento? Habla con los jugadores. Claro, pero ¿por qué? A ver, está O sea, bien. La Yo tengo- evidencia de que un técnico salga con los resultados que ha conseguido Sí. Dice que el problema no es dice el que fútbol. el problema no es el fútbol. Ya, perfecto. O sea, Ahora, es una variable, estamos sí. de acuerdo, pero una cosita más. Para que haya un problema entre Salas y algunos jugadores, porque no es con todos los jugadores, pues, ¿no? Sí, sí. Es con algunos Claro, jugadores. sí. Si me permites identificar, yo diría Barcos, obvio. Ahora Salas declaró luego el... Cueva, de, obvio. de su desafectación como técnico de Alianza. A Barcos no lo menciona. Entiendo que piensa de él lo peor. Aparentemente Marcos habría hablado a las espaldas de él y esto es lo que ha ocurrido. Así que enumeramos Barcos, porque pongamos nombre, ¿no? Porque no estamos hablando de los veintitantos son jugadores peleados con Salas. Los ¿no? bandos eran Barcos, La Bandera, Míguez, algunos otros jugadores, y el otro estaba Jefferson, Aguirre, Arley. O sea, el peso entre uno y otro era muy importante. Y Chicho estaba aferrado a uno de esos bandos, ¿no? O sea, con el que lo respaldaban además, el grupo de Farfán. Lo de Farfán el otro día y el mensaje no es casualidad. No es casualidad que Farfán no pise más Matute, tampoco. Desde que Alianza juega este año en Matute, no es casualidad. No es casualidad No, la aparte, historia... no solamente no se presenta, sino también postea mensajes. No, claro, el mensaje el otro Sí. día no es una casualidad. El Clarifícalo, mensaje de Wilmer Aguirre no es una clarifícalo. casualidad. Se suponía que Salas estaba con A lo- Farfán. ¿Qué pasó en el medio? A lo que pasa, lo que termina pasando es que este grupo de jugadores no está más. Entonces, si tú quieres hacer una comparación con lo que ha dicho Chicho Salas, si quieres llevarla a la presunción, como tú dices, entre el mismo grupo al que se le sumó Cristian Cueva, Carlos Zambrano y algunos otros jugadores, y ves al otro, al que menciona, por ejemplo, a los que menciona Chicho Salas, dentro de los que lo llamaron para agradecerlo, lo que fuese, no hay el mismo contrapeso entre una y otra parte. ¿Se entiende? Entonces ya no había Claro. un respaldo tan importante como el que tenía en Farfán, en Wilmer Aguirre, jugadores históricos de Alianza Lima. Entonces, al haber estos problemas personales con algunos jugadores, como es el caso de lo que trasciende con Hernán Barcos, ya no había mucho sustento dentro de lo que significa fútbol, ¿Puedes etcétera. aclarar lo del posteo de Farfán? El posteo de Farfán es un posteo en el que después de la victoria de Boys, Sí. si lo tienes ahí, buscarlo. Valoró para la ser conexión exacto. jugadores técnicos en Boys. Exactamente. Ya. No, con La respecto- complicidad, utilizó esa palabra. Ahí se nota la complicidad entre el técnico y los jugadores. Y entre líneas dijo, eso no hay en Alianza. Exacto. Y Salas está solo. Entre líneas. No era una No sé crítica si- a Salas. no sé si está sino solo, Era sino- una No, sí, crítica era a la- una crítica No, no, sí. a Salas. Puede ser, puede no ser. era, puede ser no que era estar solo, es el técnico no Perdió tiene la esa misma complicidad. complicidad con el grupo. Y si, o sea, Farfán no es de ese tipo Perdóname, de mensajes. Farfán era pro Salas. El año pasado. ¿En qué momento dejó de Eso serlo? fue lo que publicó, le acaba de mandar a la Ahí está. producción. Se nota la complicidad entre el entrenador y los jugadores de Sport Boys. Hay que saber perder para poder crecer. Felicidades por Puede hoy. ser una crítica a Salas, pero puede que no. Puede ser una crítica a los que no respaldan a Yo Salas. te digo por qué sí pienso que esas Salas. Porque la información que yo tengo es que Chicho Salas habló con Wilmer Aguirre a final de la temporada pasada y Pata le de dijo- Farfán. y le dijo que iba a tenerlo en cuenta dentro de las renovaciones para el 2023. Después José Bellina le comunica a Aguirre que no continuaba en el equipo y se genera una ruptura entre Wilmer Aguirre, Chicho Salas y también una ruptura entre Farfán Por y extensión, Chicho Salas. Farfán. El hecho de que Alianza, lo dijo Bellina, 4 victorias en 12 partidos, 6 derrotas, 3 del torneo local, 3 de Copa No, Libertadores. claramente ahora sí hay un problema futbolístico, pero digo. Hay, pero no Hay, es la pero- variable principal porque dentro de todo estás a 3 puntos del puntero. Y a 2 meses de la final. Lo que pasa No es es que con arrancaste el con clausura ese perdiendo plantel- 4 de seguido. Con ese plantel
unido, bien unido, si entras en un problema futbolístico, puede salir. Pero si Claro. estás unido, no Como tienes fue cómo darle el caso vuelta. de Cristal. Ahora, mientras Por Alianza ganaba, y hay que tener memoria para esto, mientras Alianza ganaba y se elogiaba que ganaba y se elogiaba la contundencia, también se decía, está en evolución, Es verdad. le falta algo, le falta algo, le falta algo, y siempre le siguió faltando algo. Nunca terminó de convencer. Y le empezó a faltar más porque aparecieron los lesionados, y le empezó a faltar más porque perdió la Copa, y le empezó a faltar más porque ya no ganaba en el torneo clausura cuando empieza. Entonces, en lugar de estar a esta altura del año con algo más sólido, por muchas variables. Claro. Obviamente, no solamente Chicho Salas y la idea de juego, sino Claro. los lesionados, No, y además- este desgaste con los futbolistas, es que a esta altura del año, a 10 fechas o 12 fechas, para que se juegue la final, me parece que es una lectura válida de parte de la dirigencia, proyectarse y decir, ¿cómo voy a llegar a esa final? Voy a llegar más fuerte a esa eventual final, si es que llego directo, que la U, que Melgar, que Cristal, mis principales rivales. ¿Qué dicen las señales? No, ¿Y y qué aparte tiene que que- esto- a mí- y Creo qué que esa es tiene la que hacer? proyección que hace, hace la tiene- dirigencia de Alianza. ¿Y qué tiene que hacer el nuevo entrenador? El que llegue.